Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Hace un minuto nos decía el representante Cristian Garcés que le pedía al gobierno nacional que interviniera para que hubiera cierto tipo de homogeneidad en las decisiones que se están tomando en el país y que no fueran los alcaldes o los gobernadores, pero sobre todo los alcaldes los que tomaran estas decisiones, sino que ellas fueran un plan bien coordinado y serio que saliera del gobierno nacional. ¿Qué hay en esta materia, Ademar o Sergio? Porque hay una noticia muy importante que le anticipamos ya al señor representante de la Cámara, Cristian Garcés. Hay mucho que llega por cuenta de un decreto expedido anoche por la Presidencia de la República, en donde se establece precisamente que cuando la ocupación es mayor al 70% de las unidades de cuidados intensivos en un municipio, pues es el gobierno nacional el que va a tomar el control. Artículo 4 dice: cuando un municipio presenta un nivel de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos entre el 70 y el 79%, entre el 80 y el 89% o mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán permitidas en estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI. ¿Qué quiere decir esto, doctor Londoño de Mar? Pues que ya los alcaldes no serán quienes decidan qué medidas toman o no en razón a sus deseos y al comportamiento de la pandemia, sino que será el mismísimo gobierno nacional el que tome esas medidas, cosa que pues había dejado de hacer. Recuerden ustedes, la alcaldesa Claudia López, por ejemplo, le solicitó la autorización en su momento al gobierno nacional para hacer los cierres por localidades. El gobierno no estaba de acuerdo, pero dio el visto bueno. Bueno, esto ya no será así. Ahora directamente será el gobierno nacional el que imparta las instrucciones de orden público, sobre todo las que tienen que ver con la restricción de las libertades, ¿no? La restricción de la movilidad, o bueno, lo que está ocurriendo a esta hora ya, en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Cali, en donde la gente ha quedado completamente confinada, pero no por decisión del gobierno nacional, sino por decisión de su alcalde. Ahora esto sería, pues, por decisión del gobierno nacional. Retoman entonces desde la Casa de Nariño el control del orden público como corresponde. Claro que sí, pero ¿estamos preparados? ¿Tenemos la estructura logística suficiente para tomar ese tipo de decisiones? ¿Tenemos ministro del Interior? Tenemos un ministro de Salud eficiente. Esas son las preguntas elementales. Y yo insisto en lo que decía en el editorial: ¿por qué no copiamos? Si Israel ya lo logró. Es que alguien nos decía por acá, por alguna de nuestras redes, y apreciamos mucho que nos lo haya dicho, que es que Israel es rico. Israel nació de unas condiciones muy pobres. El territorio de Israel es de los más pobres entre desértico y semidesértico. Y a base de ingenio, de trabajo, de laboriosidad, de talento, ha logrado este desarrollo. Tiene más de 2 millones de personas vacunadas, cuando aquí a Colombia no ha llegado la primera vacuna, y está vacunando a una rata de 200.000 personas por día. ¿Cómo no copiar eso? A ver, explíquenme qué razón hay para no copiar lo que está haciendo Israel. No, pues no hay ninguna razón para no hacerlo. Y le respondo la pregunta, además del tema del ministro del Interior. No lo hay. Hay ministra del Interior. Este decreto viene firmado por Alicia Victoria Arango Olmos como ministra del Interior. La que ya está nombrada para Ginebra y que se va para Ginebra. Tiene las maletas listas para Ginebra. ¿Y por qué no se ha posesionado el nuevo ministro? Explíquenos. En estos momentos críticos del orden público nacional. Nunca hubo una situación de orden público parecida a Colombia, y el que maneja el orden público es el ministro del Interior, y no hay ministro del Interior. Una ministra que nunca quiso serlo y que está de viaje y que se va para Ginebra, y un ministro que no se posesiona. Pero por Dios, ¿quién entiende? ¿Quién entiende? Y yo le hago una pregunta: y en los municipios, que son muchos, los municipios apartados y pequeños que no tienen UCIs, no tienen unidades de cuidado intensivo, ¿ahí quién va a manejar las cosas? Buena pregunta, porque, a ver, estoy aquí mirando el decreto y no veo, solamente se refieren al tema de las UCIs, de los municipios con UCI.
Bueno, entonces será pues el ministerio el que tome la decisión. Y entonces, ¿qué pasa con las decisiones que tiene la alcaldesa de Bogotá para el lunes, del lunes entrante, donde se abren unas zonas, se cierran otras zonas? ¿Esto lo tiene que consultar con el ministerio? Porque Bogotá está por encima del 70% hace mucho rato. Aquí estamos al 100%. Ya esto es directamente el gobierno nacional el que impartirá instrucciones sobre el futuro de la capital del país. ¿Y entonces qué pasa con las decisiones de la alcaldesa para el lunes? No, pues suponga que quedan vigentes hasta el lunes porque ya están, pero de ahí en No, adelante. no, son del lunes nacional. en adelante, Sergio, del lunes en adelante. Dice usted las de las localidades, claro, las que se habían anunciado las localidades. Claro. No, pues eso sí está por verse porque es el gobierno nacional el que tendrá que decidir qué va a pasar con esas localidades y con toda la ciudad. Mire, sí habla el decreto de los municipios sin referirse al tema de UCI, porque claro, lo que dice usted, doctor Londoño, hay muchos municipios que no tienen ni siquiera unidades de cuidados intensivos. Dice el decreto, los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior, podrán restringir las actividades. En fin, entonces, claro. Con la intervención del Ministerio del Interior, ¿no? Sí. Bueno, Ministerio del Interior que hoy no existe porque pues la ministra tiene la maleta lista y está esperando camino para irse, está pensando en su cargo en Ginebra y el ministro no se posesiona. ¡Qué inaudito! Nunca fue tan grave la situación de orden público en Colombia como hoy. Es que el orden público de mar, aquí la gente tiene la idea de que orden público es cuando vuela la piedra, cuando suenan los balazos, cuando se ponen las bombas. La noción de orden público es mucho más extensiva y mucho más significativa que eso. Es un conjunto de situaciones externas, de circunstancias externas que le permiten a la gente vivir como quiere vivir. Y ahí hay temas de salud, y ahí hay temas de educación, y ahí hay temas de muchos factores que no son necesariamente temas bélicos del balazo y de la granada. Entonces, la situación de orden público es dramática y no hay ministro que maneje el orden público. No, me preocupa que en muchas otras ocasiones y en otras situaciones en el país no hemos visto esa presencia del Estado como para poder controlar los 34 departamentos y los más de 1.100 y tantos pues yo municipios. Tampoco lo veo. No veo eso como para... ¿Qué? O sea, porque ¿qué cree uno, no? Que es que en cada municipio tiene que haber una medida, ¿no? Cada municipio tiene un alcalde. Porque cada municipio es distinto. Cada municipio es distinto. En uno no ha llegado el coronavirus por fortuna. En el otro tienen pocos contagios. Y otro hay que está completamente infectado. Entonces, en cada sitio hay que tomar las medidas apropiadas. ¿El Ministerio del Interior está capacitado para eso? Perdone, dije 34 departamentos, qué horror. 32 departamentos y 1.122. Se adueñó de otros dos. Sí. Bueno, eso, 32 o 34. 32 departamentos y los 1.122 municipios administrativas locales, para llamarlo de manera más técnica. Yo no veo esos 1.122 funcionarios o por lo menos a uno que tenga cabeza para atender los asuntos de los 1.122 que, como usted lo ha dicho, doctor Fernando, tienen situaciones particulares. Y aquí yo la verdad no estoy de acuerdo, no veo, es que me parece increíble, es que los alcaldes y los gobernadores no son convidados de palo. Son la representación del sistema descentralizado del poder en Colombia. Entonces, ¿para qué los alcaldes y los gobernadores si es que el presidente Iván Duque y su ministro o ministra, que ya no sé ni cuál de los dos, es el que tiene que tomar decisiones? Bueno, la Constitución dice que el manejo del orden público le corresponde al presidente de la República, que lo hace a través de los gobernadores y de los alcaldes, ¿no? El alcalde en el municipio es el jefe de la policía del municipio. El alcalde en el municipio tiene la obligación de manejar el orden público. Ahora le dice el gobierno, todo con intervención mía, pidiéndome a mí permiso, advirtiéndome qué es lo que va a hacer. Pregunta, ¿tiene el Ministerio del Interior los elementos de hecho y la organización y la logística para dirigir el orden público de la salud en todo el país en este momento? Eso es una labor titánica y requiere muchísima organización. Bueno, viene con sus enredos el decreto, ¿no? Porque excluye la medida de pico y cédula cuando se implemente. Excluye a los hoteles,
a los establecimientos de la industria gastronómica y a los parques. Entonces, pues, No. si usted lo paran, ahí es donde empiezan No, a armar no, el no. enredo, ¿no? Y el desorden. Hombre, se ponen a hacer estas excepciones y entonces usted que lo paran, Pues lo todos paran en la cabemos mitad de en la las calle. excepciones. Claro, y usted lo para en la mitad de la calle, no, pues es que qué pena, voy para el restaurante, usted no me puede parar. Claro, a no ser que el policía me quiera acompañar a mí a hacer la hora de ejercicio a la que Claro. tengo derecho o acompañarme a donde me voy a dirigir. Entonces Ay. se ponen a hacer tantas Hombre. excepciones que arman estos enredos. Ahí quedó, parágrafo primero del artículo 4, quedan excluidos los restaurantes, los parques. Ya que todo lo Entonces, hacen por bueno, decreto, que hagan uno que prohíba que los ladrones salgan a delinquir. De pronto. Sí, no, pues de paso. Bueno, Demar y Sergio, cambiando de tema, tengo un tema para proponerle, pero con toda seriedad, con toda seriedad. Ha dicho el diario El Espectador que la nueva Procuradora General de la Nación es masona. En principio, la masonería era solamente para hombres, ahora hay unas logias masónicas donde se reciben a las mujeres, y dice El Espectador que la doctora Margarita Cabello es masona. En la masonería existen unas formas de solidaridad, de secreto, de relaciones que no se transmiten a ninguna parte. La masonería es una organización secreta. La procuradora, la representante de la sociedad, puede pertenecer al mismo tiempo a una organización donde todo es secreto, donde todo es privado, donde hay unas formas de solidaridad que no se expresan y que no se conocen, ¿Con quién tiene ese tipo de vínculos la nueva Procuradora General de la Nación? Si es que eso es verdad. Interesante. Aquí hay pistas en el artículo que ha publicado El Espectador. Dice lo siguiente: David Name Terán fue además quien inició a Margarita Cabello en la masonería, una sociedad secreta y filantrópica que por siglos se ha caracterizado por el secretismo. Dos fuentes de alto nivel, una de ellas también perteneciente a la masonería, se lo confirmaron a este diario, El Espectador. Name Pues Terán es el líder de la masonería en la costa atlántica, que representa a la escuela francesa, en la cual sí se admiten mujeres, razón por la cual Margarita Cabello puede estar allí. En el centro del país están los representantes de la escuela inglesa, donde solo se admiten hombres, y hay varios expresidentes. Es lo que publica el artículo del Espectador. Yo le voy a sumar a ese artículo, Sergio, que lo mencioné en mi noticia esta mañana, le voy a mencionar otro que también lo alcancé a anunciar, que es de Las Dos Orillas. Dice lo siguiente: en Barranquilla se formó y consiguió su primer trabajo. Este artículo de Las Dos Orillas, también publicado para el mes de agosto del año pasado. Se formó y consiguió su primer trabajo como escribiente en un juzgado de Barranquilla, luego pasaría a ser juez penal de Sabana Larga, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, docente de posgrados, pero no solo estudió y le ayudó a superar la ruptura con su esposo. Encontró en el político liberal David Name, usted lo acaba de referenciar por el escrito del Espectador, un gran apoyo, y fue precisamente quien la introdujo en el cerrado mundo, por lo demás muy masculino, de los masones. Y dice la fecha en la que entró, presuntamente. Entró a formar parte de la logia masónica, de la que es miembro desde 1998. Bueno, entonces yo le insisto, esa es una organización por la que yo no tengo simpatía, no la tengo. A mí me enseñaron en el colegio de San Bartolomé que la masonería y el comunismo estaban prohibidos en la Iglesia Católica. Eso fue lo que me enseñaron. Y tengo sobre la masonería unas ideas pues muy claras. Aquí ha habido masones muy ilustres, pero el caso es que la procuradora, la representante de la sociedad civil, pertenece a una organización secreta de la que no podemos saber nada. ¿Eso es lo contrario de la transparencia o no? ¿Contra transparencia qué es? ¿Secretismo? ¿Y qué es la masonería? Una sociedad secreta, absolutamente secreta. Dice El Espectador que filantrópica. Perdón, tengo mis regias dudas sobre la filantropía de la masonería. Sí, yo también tengo esas dudas, ¿no? Claro. Obras filantrópicas de los masones. Obviamente. Y los masones son enemigos de la Iglesia Católica. Y los masones son enemigos de muchas cosas en las que creemos los colombianos. Me parece que la procuradora tiene el deber de decirnos si efectivamente es masona, y esa masonería qué significa y quiénes son sus hermanos masones, para saber uno con quién está tratando, ¿no le parece? Sí, el conflicto de intereses en algunos asuntos no lo sabremos. No lo sabremos, porque si son hermanos masones, entre hermanos masones no se tocan. Es prohibido que se toquen.
Y ese es un juramento que hacen, pues, bajo pena de la vida prácticamente. Esto pudiera estar por encima de la misma Constitución y la ley, ¿no? Es un asunto personal. Bueno, pero la señora está en todo su derecho de ser masona. Nadie se lo discute, Sergio. Nadie se lo discute, sea masona. Y no es un impedimento para ser funcionario público en el país, pues está en todo su derecho. A mí tampoco me gusta, hay que decirlo, lo advierto. No me gusta. Pero es procuradora general de la nación. Es representante de la sociedad. Está en todo su derecho de serlo siendo masona, pues no hay prohibiciones al respecto. Pero que ponga las cartas sobre la mesa y que nos diga quiénes son sus hermanos masones. Sí, a la hora de disciplinar a un hermano masón es lo que estamos poniendo en la mesa, ¿verdad? A la hora de disciplinar a un hermano masón, ¿cómo va a actuar? Se declarará impedido y va a decir, mire, por mi relación... ¿Y cómo va a actuar frente a los enemigos de los hermanos masones? Es que los hermanos masones también tienen enemigos. Y entre ellos hay solidaridad. Y entonces, ¿esto cómo se maneja? Sí, es cierto. Sí. Bueno. Me parece complejísimo el tema. Bueno, doctor Fernando y Sergio, hablando de cosas disciplinarias, hace un momento yo hablaba de 34. Y la razón por la que tengo los lapsus, o tuve el lapsus desde 34, porque llevo unos minutos estudiando un tema y les hago una pregunta a los dos, y a nuestra audiencia también. ¿El presidente de la República, podemos decir, es funcionario público? Pero claro. Muy bien. Entonces, servidor público por excelencia. Sin duda. Muy bien. El número uno. Claro que sí. El jefe de la administración pública en Colombia es el presidente de la República. Claro. Pues bien, Blanca, los trinos del partido FARC, entre otros, porque hay otros ciudadanos, adeptos seguramente o afines a las ideas de las FARC en el Congreso de la República, pues ponen de presente el asunto y allá voy. Uno de ellos es Sergio Marín, el otro ha sido la vicepresidente segunda del Congreso, la señora Griselda Lobo, quienes utilizaron un hashtag que dice numeral Duque homicida, donde pues tratan de homicida al presidente. Ella y él, Marín, han dicho que no, que ellos no están tratando de al presidente Iván Duque de homicida, que están utilizando simplemente un hashtag. Pues bien, el artículo 34, numeral sexto, habla de los deberes de los servidores públicos, donde se encuentra el de no atacar y respetar también a los de mayor jerarquía o cualquier funcionario público. También hay unas prohibiciones en el artículo 35 de la ley 734 del 2002, que sigue vigente, donde se prohíbe que se injurie y calumne también a los servidores públicos. Entonces, aquí viene la discusión. ¿Será que utilizar en algo que uno escribió un numeral que dice Duque homicida no es calificar al presidente Duque de ese tipo de conductas? Pues la verdad, yo sí lo creo. Y vamos a ver si hay procurador para que investigue. Bueno, vaya uno a saber, pues sí, los que están diciendo eso son también hermanos masones. Usted propone el caso de Gina Parodi y Cecilia Álvarez. ¿De eso no se volvió a hablar? El procurador Carrillo no dijo una sola palabra. Y estas señoras, pues no se les olvide que eran parejas siendo miembros del gabinete de Juan Manuel Santos. La primera gran falta, ¿no? Esa fue la primera. Ellos se llaman marido y mujer, pues yo no creo en eso. Marido y mujer o esposos son otra cosa distinta, pero en fin, respeto las uniones del mismo sexo. Pero eso debe tener las mismas consecuencias que tiene la unión entre un hombre y una mujer, ¿o no? Me imagino yo. Pues las tiene porque hay un evidente conflicto entre la hora de tomar decisiones. Si usted tiene a dos en su gabinete ministerial, que en aquel entonces era de 14, de los 14, 2 eran pareja. Entonces, a la hora de un COMPES, por ejemplo, donde están todos los ministros reunidos, ¿qué decisión van a tomar? ¿Quién va a tomar la de quién? Que este es el caso. ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Qué fue lo que hicieron ellas en el tema de la carretera de Gamarra al río Magdalena? ¿Qué fue lo que hicieron? Como pareja. Precisamente participar en el COMPES, claro. Que tenía que ver con la construcción de la carretera, claro. Bueno, muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, la Contraloría confirma la existencia de contratos y plan de vacunación, pero no nos dice nada. Es decir, la Contraloría también es secreta en Colombia. Eso sí era lo último que nos podía pasar. ¿O no? Pues eso me recuerda a mamá cuando me decía que algo era como era y punto. Y nunca me daba explicación de pronto, ¿no?
¿Sí? Algo que yo no debía no tenía por qué saberlo o no tendría la capacidad de entenderlo. Entonces me decía, estamos diciendo, ¿dónde están los contratos? No. ¿Cuándo llegan las vacunas? Es tema de vida o muerte. Estamos esperando esas vacunas como espera el agua en el desierto, el pobre infeliz que está metido en la mitad de semejante lugar. Agua, agua, agua. Pedimos vacuna, vacuna, vacuna. Y entonces nos dicen, no, es que están en unos contratos secretos. E interviene el Contralor y nos dice, sí, yo les garantizo que los contratos existen. Ay, pero perdóneme, señor Contralor, esa garantía no me sirve. Su palabra no me sirve. Me sirve la transparencia, me sirve la luz. Dejen la bobada de los contratos secretos y muéstrenos cuándo llegan las vacunas a Colombia. Y muéstrenos, de paso, cuál es la logística que tienen desplegadas para que esas vacunas empiecen a aplicarse. Y porque eso no es. Nos estaban diciendo por ahí que iban a capacitar a gente de no sé qué partes de los ministerios para aplicar vacunas. Dios mío, Dios mío. A mí que me aplique la vacuna un médico o una enfermera especializada, alguien que sepa de medicina. Y sobre todo esta, pues, que quede bien aplicadita, ¿no? No dice se vaya por donde no es. En Medellín haciendo simulacros, ¿no? Simulacro de vacunación, pues porque como no hay vacunas para vacunar. Mientras que vemos otros países, es que en Estados Unidos las imágenes son impresionantes. Es 24/7 en los parqueaderos. A usted le dan cita a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana y tiene que ir a presentarse. No están parando, esto no es de 8 a 5 la vacunación, 24/7. Y lo otro, pues que hay que decir, yo insisto en ello, sí se podían traer las vacunas. Ya podríamos y deberíamos tener vacunas disponibles en el terreno. No ocurrió eso. Pero en Chile, y lo hemos dicho ya varias veces, en Chile ya llegó el tercer cargamento de vacunas de Pfizer y están vacunando. Bueno, en Colombia, pues no. Y oyó ayer a nuestro embajador de Israel. No, pero por Colombia. supuesto. Yo hago la comparación. Yo hago la comparación con Chile, doctor Londoño, porque pues está aquí un poco más cerca y nos queda más fácil compararnos con Chile, porque después me dicen, no, pero ¿cómo se comparan con Israel? Bueno, comparémonos con Chile. ¿Y por qué no nos comparamos con Israel? Explíqueme por qué no nos comparamos con Israel. Es que la gente tiene este complejo de inferioridad y no lo permite. Bueno. Entonces, ¿qué es que Israel es rico y nosotros pobres? Israel vive en uno de los sitios más áridos y más difíciles del mundo y está exportando comida al mundo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, la altillanura de lo que hablábamos con el embajador y no hacemos absolutamente nada. Porque estamos dedicados a otras cosas. La altillanura debiera ser un centro de producción de alimentos que le diera alimentos a la humanidad. Si aquí hubiera gobierno y si estuviéramos haciendo lo que hay que hacer con la altillanura. 12 o 13 veces el valle geográfico del Cauca. Hágame el favor, esa es la altillanura. Y ahí está, tirada, abandonada. E Israel, en 23.000 kilómetros cuadrados, mucho menos de lo que es la altillanura, tiene una producción de alimentos suficiente para su población y para exportar. Bueno, copiémoslo en materia de vacunas, por Dios, copiémoslo. El embajador nos dijo, hace 2 días se pusieron en contacto funcionarios de la salud de Colombia con nosotros. Hace 2 días. Bueno, muy bien. Un poco tarde. Bueno, Demar, tranquilo que ya le van a poner el puente sobre el Chirajara. Usted esté tranquilo para cuando viaje. Entonces, ya están los diseños, falta que les den el aval y se empezaría la construcción en abril y la construcción duraría 32 meses. Si los diseños son aprobados, ¿no? Si los diseños son, pero esperemos que sí. No, pues porque pues no me pone tan feliz la noticia. Chirajara se cayó en enero del 2018, doctor Fernando. Vamos para 3 años. Bueno, aquí le tengo una noticia. México vacunará en 3 días a 400,000 trabajadores de la salud. Ahí le paso la noticia. Ahí es otro ejemplito de la región, pues por si acaso, bueno. ¿No? Es que, que Sergio, fíjese que anunciaron para febrero, esa es la fecha que hay que estar mirando. Pues sí, anunciaron para febrero, pero es que en enero ya deberíamos y podríamos estar vacunando. Bueno. Cambiando de tema, en el Ecuador prohíben publicidad política con la imagen de Correa.
Ya va viendo usted cómo se cuecen habas. En Reino Unido ya es posible vacunarse contra el coronavirus en algunas droguerías. Pero es que es el Reino Unido, ¿no es cierto? Es la Gran Bretaña, la Gran Bretaña fue la dueña del mundo. Entonces, bueno, ya están vacunando en las droguerías. ¿No me le parece? La noticia que le doy. No, pues imagínese. Que me vayan dando direcciones a ver si una pasadita por la droguería. Llega uno a la droguería y dice, yo quiero que me pongan la vacuna. Bueno, un consuelo. El PIB nuestro va a caer entre el 7 y el 8% cuando nos den la cifra final, ¿no? En Alemania cayó 5% en el 2020. ¿Consuelo? No me contestan. No será a veces, bueno, no sé. No, iba a decir, a veces el consuelo es necesario. ¿Ustedes se acuerdan de la expresidenta de Corea del Sur que fue condenada? Le acaban de confirmar la sentencia a 20 años de prisión por corrupción a la expresidenta de Corea del Sur. Simplemente ahí le dejo la noticia. Bueno, y nos vamos a hablar de otro tema porque el Centro Democrático está haciendo cosas que el país no conoce y estaremos con la señora directora nacional del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, en un minuto. Y les hablábamos, queridos amigos, Al oído. Al oído. 7:47.